Hola. Esto que está acá se conoce como, bueno, no esto, pero resolver esta familia de problemas se conoce como el 10º problema de Hilbert. ¿En qué consiste? Uno tiene un polinomio que tiene una cierta cantidad de variables y, bueno, y esas variables pueden estar obviamente elevadas a cualquier coeficiente y con cualquier acompañamiento entero. Y el problema consiste en saber si es que este polinomio tiene una raíz entera. Entonces, si es que acaso hay algún número entero que pueda hacer que esta cuestión efectivamente evalúe a 0. Bueno, en este caso sí, imagino que uno tiene algo así como eso, para que la solución no sea tan simple. Ya. Este problema tiene una solución súper fácil si uno lo único que hace es buscar. Hay una solución de búsqueda que es súper simple. ¿Y cuál es la solución de búsqueda? Yo tomo las variables x y z y voy aumentando una en una, porque son números, bueno, pensemos en números naturales, y después puedo ir haciendo lo mismo para números enteros, pero para números naturales esto es simple, yo voy aumentando una en una las variables. Entonces voy a partir con x0, y0 y z0, perdón, ahí. Si esta solución me sirve, entonces estoy bien. Si no me sirve, voy a aumentar en 1 en x, voy a probar esta solución. Si eso me sirve, entonces estoy bien. Si no me sirve, voy a aumentar 1 en y. Si eso me sirve, entonces estoy bien. Si no, voy a aumentar 1 en z. Y luego voy a probar el 2, 1, 1 y así sucesivamente. Entonces, eventualmente voy a terminar probando todos los números naturales. Me voy a demorar tanto como yo quiera, pero los voy a probar todos. Y voy a hacer lo mismo, pero para los números enteros, simplemente como cambiando el orden. Y decir, bueno, después del 1 viene el menos 1, y después el 2, y después el menos 2, y así, ¿ya? Pero para números naturales un poco más simple. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo echo a correr esta cuestión, si yo sé que este polinomio efectivamente tiene una raíz entera, si hay formas de reemplazar x, y y z por números enteros, cosa que esto es de 0, yo eventualmente lo voy a encontrar. El problema es que estos números pueden ser tan grandes como yo quiera, entonces a lo mejor lo voy a encontrar 40 años de acá, o 50 años, ¿ya? Si yo tengo un computador con memoria definida, yo no estoy muy seguro si voy a poder resolver esto con un computador, porque a lo mejor en algún minuto se me va a acabar la memoria. Pero hay un problema más fundamental con respecto a esta idea de búsqueda. Imagínense que yo he hecho correr este problema para este polinomio, ya han pasado 40 años, yo vuelvo al computador y veo que el computador todavía está corriendo. No he ganado nada nuevo, todavía no sé si ese problema es verdad o es mentira. Como yo tengo que buscar tanto como yo quiera, en ningún minuto voy a poder decir, ah, no, en realidad este polinomio no tiene una raíz entera, a lo mejor no tenía, pero a lo mejor sí tenía, no, realmente uno no lo sabe. Entonces, yo podría poner una restricción adicional acá. Yo podría decir, mira, yo necesito un algoritmo que no me importa cuánto se va a demorar, pero que yo sé que se tiene que detener en algún minuto y me tiene que decir si sí o si no. No es como el problema de búsqueda que yo estaba haciendo, que estaba buscando valores cada vez más grandes de x, cada vez más grandes de y, cada vez más grandes de z, hasta que finalmente los iba a tomar todos, sino que es un problema que digo, bueno, yo puedo correr por 40 años, me da lo mismo, pero al final de los 40 años yo quiero que mi algoritmo responda sí o no, entonces me tengo que detener. Esos problemas son dos clases fundamentales de problemas. Hay alguna manera de resolver problemas donde yo voy a decir, bueno, yo voy a buscar y si es que efectivamente la respuesta es sí, si este algoritmo tiene una forma de resolverse, tiene raíces enteras, entonces yo la voy a esperar. O voy a ser un poquito más estricto y voy a decir, no, yo necesito detenerme en algún minuto. Entonces esas son las dos formas que nosotros tenemos para pedirle a las máquinas de Turing que funcionen. Y vamos a ver que son fundamentalmente distintas. Entonces, hay dos definiciones. La primera definición es la más simple. Yo voy a decir, bueno, voy a tomar una máquina de Turing M, que va a tener, bueno, va a tener todas las cosas que tiene que tener, ¿cierto? El alfabeto, el estado, los estados finales, el símbolo blanco y la función de transición. Y yo voy a pensar en una máquina M que no necesariamente se detiene en todas las entradas.
Y lo único que voy a decir es lo siguiente. Voy a decir, mira, una palabra W pertenece al lenguaje de la máquina de Turing si M se detiene en estado final con W. ¿Ya? Y notar acá no estoy diciendo absolutamente nada con qué es lo que pasaría si es que W no pertenece al lenguaje de la máquina. Entonces, esta es una máquina donde yo no estoy exigiendo que se detenga siempre. Acuérdense que uno puede hacer un loop infinito más o menos fácil en las máquinas de Turing, eso lo vimos en la clase pasada. No estoy pidiendo que se detenga siempre, lo único que estoy pidiendo es, mira, yo voy a considerar que cuando la máquina se detiene en un estado final, entonces voy a aceptar esa palabra. Esto da origen a una clase de lenguaje que se llaman los lenguajes recursivamente enumerables, o RE. Entonces, ¿cómo funciona un poco la definición? Yo voy a tener este alfabeto. Piensen siempre en el alfabeto binario para simplificar las cosas, pero en realidad puede ser cualquier alfabeto. Y voy a tener un lenguaje que acuérdense que es un subconjunto de todas las posibles palabras que yo puedo hacer con este alfabeto. Ahora yo quiero especificar clases de lenguaje, porque hay algunos lenguajes que son más fáciles que otros. O sea, hay un lenguaje que es el lenguaje de todos los polinomios de Hilbert, y ese lenguaje nosotros queremos que sea más o menos difícil, y hay otros lenguajes que son bastante más simples. Por ejemplo, no sé, el lenguaje de todas las palabras que son palíndromos, eso es súper fácil, lo puede detectar una máquina de Turing de forma bien simple. Entonces, yo voy a tomar ahora, imagínense, si estas son todas las palabras, si estas son todas las palabras que yo puedo hacer con este alfabeto asterisco, entonces va a estar el 01, el 00, el 011, y aquí están todas las palabras. Si yo tomo un conjunto de esto que está acá, esto es un lenguaje, este conjunto puede ser infinito, que sea un conjunto de todas las palabras. Ahora yo quiero hacer lo mismo, pero con los lenguajes. Entonces, imagínense, de nuevo yo tengo este diagrama, pero dentro de esto yo ya no voy a tener palabras, sino que voy a tener lenguaje. Entonces, acá por ejemplo va a estar el lenguaje de los palíndromos. Acá va a estar el lenguaje de todos los strings que son iguales. Acá va a estar el lenguaje de largo 0 módulo 2. Y así sucesivamente, todos los lenguajes que nosotros hemos visto. Entonces, vamos a definir una clase de lenguaje, que es un conjunto de lenguajes, que son conjuntos de palabras. ¿Ya? ¿Cómo se ve esta clase? Entonces son conjuntos de lenguaje. ¿Cómo se ve esta clase? Yo voy a decir que el lenguaje L pertenece a la clase RE si existe una máquina de Turing M, tal que el lenguaje de la máquina es exactamente igual a L. ¿Ya? Entonces, esta es una clase de lenguaje, la clase más fundamental, son todos los lenguajes que pueden ser reconocidos por máquinas de Turing. Es la clase más fundamental que existe. Entonces, la primera pregunta que uno la puede responder más o menos de forma inmediata es si acaso esto corresponde a todos los posibles lenguajes. Entonces, yo acabo de definir una clase de lenguajes, ¿ya? Esta es un conjunto de conjuntos de palabras. Entonces, una pregunta fundamental que yo me puedo hacer es preguntar si es que la clase RE de lenguajes es igual a todos los lenguajes. Y esto, como en jerga del conjunto potencia, todos los lenguajes, uno podría escribirlo como 2 elevado a esta idea de A estrella, ¿cierto? Es como el conjunto potencia del lenguaje que tiene todas las palabras. Cualquiera de estos sirve. Entonces, esa es la primera pregunta que yo me puedo hacer. Y la respuesta es que esto es mentira, ¿ya? De hecho, si ustedes toman al azar un lenguaje, lo más probable es que no caiga acá.
El argumento es bastante simple, lo vamos a terminar de responder después cuando vea máquinas de Turing universales con un poquito más de formalidad en el segundo, o sea, en la última parte de la clase. Pero la idea es que estos los lenguajes que pertenecen a RE son todos los que pueden ser aceptados por una máquina de Turing. La cantidad de máquinas de Turing que existen es infinito, obviamente, pero es infinito numerable, ¿ya? Tiene como cardinalidad que se parece a los números enteros o a los naturales. Esto que está acá es el conjunto potencia de un conjunto que ya era infinito. Si ustedes se acuerdan, la cardinalidad de esto que está acá es la misma cardinalidad que el conjunto potencia de los naturales, y eso tiene cardinalidad infinito no numerable, como la cardinalidad de los reales. Entonces, obviamente estos dos conjuntos no pueden ser iguales si es que este tiene una cardinalidad superior a este que está acá. Y de hecho es lo mismo, si uno toma un lenguaje al azar, es como tomar un número al azar, la probabilidad de que ese número sea un número racional es 0. Con probabilidad 1 ese número va a ser real, con probabilidad 1 ese lenguaje no va a ser numerable. Obviamente todos los lenguajes que nos interesan a nosotros como ser humano terminan siendo recursivamente numerables y por eso uno lo estudia. Esa es una clase. Esta clase no es buena para definir lo que hacen los computadores, porque un computador no funciona así, un computador no siempre avanza hasta el infinito. Los computadores tienen memoria acotada, tienen tiempo acotado. Entonces, yo voy a definir otra clase, que es la clase, voy a poner acá también, que es la clase de los problemas decidibles. ¿Ya? Entonces, de nuevo, voy a decir que un lenguaje L, acuérdense, este es un conjunto de palabras, pertenece a esta clase de lenguajes decidibles si existe esta máquina de Turing M, tal que yo ahora voy a pedir dos cosas. Lo primero es lo mismo de antes, el lenguaje tiene que ser el lenguaje de la máquina, y además voy a pedir de que M pare con todas las entradas. Esta es la segunda clase, el lenguaje de los problemas decidibles. ¿Por qué se llama decidible? Porque de alguna manera yo puedo decidir si una palabra pertenece o no pertenece a la máquina, porque yo sé que la máquina en algún minuto va a parar. A lo mejor se va a demorar harto, pero yo sé que va a parar. Y cuando pare, me va a responder sí o me va a responder no. No es como lo otro que yo seguía buscando. Entonces, acá estoy pidiendo un poquito más, estoy pidiendo que la máquina pare con todas las entradas. La próxima semana vamos a ver un teorema que es súper fundamental en computación, que dice que decidible también es un subconjunto y es un subconjunto propio de la clase RE. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que yo tengo más poder de expresar lenguaje si es que yo dejo que la máquina de Turing avance hasta el infinito. O sea, no hasta el infinito, pero que si dejo la libertad en el fondo de que la máquina no se pueda detener en todas las entradas. ¿Ya? Entonces esas son las dos clases de lenguaje que vamos a ver, y la próxima semana está dedicada a entender todos estos conceptos. Entonces vamos a ver algunos lenguajes que no son decidibles, que les vamos a llamar lenguajes indecidibles, pero que sí pertenecen a esto que está acá. Y acuérdense que nosotros ya vimos que esto es un subconjunto propio también de esta idea de todos los posibles lenguajes, ¿ya? Entonces como que esta tipografía está bien definida. Eso. Lo que vamos a ver entonces ahora en el próximo video son algunas herramientas que vamos a tener que usar en la próxima clase, que también nos van a ayudar para entender más cómo funcionan las máquinas de Turing.